nosotros. Pues bienvenido, Fernando, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos ese homenaje de visitarnos hoy. Gracias, Patricio. En lo personal representa mucho la oportunidad de estar en este importante espacio bajo su dirección, Expresión Popular, aquí en Telecuenca, un medio de comunicación de larga trayectoria ya en la vida regional y nacional, para compartir con Cuenca, con la región, un tema importante, un evento trascendente que va a tener lugar a partir del día de mañana, el 11º Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, que esta vez va a desarrollarse de manera conjunta con el 10º Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico, impulsada por la sociedad que preside el doctor Valentino Sorani, que igualmente nos acompaña. Queremos informar en detalle el propósito de esta nueva edición del simposio, que, como comentábamos antes de ya la entrevista formal, el simposio tiene ya una historia más o menos larga. El primero tuvo lugar en el año 81, en el siglo anterior, 1981 concretamente, y ha podido pervivir en el tiempo, lo cual es un mérito. Generalmente estos eventos se van perdiendo en el tiempo y siempre vuelven a empezar. La virtud de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Arquitectura, como casi de todas las universidades cuencanas, ha sido perseverar en eventos fuertes de gran trayectoria. Cuenca, en el Ecuador y en la región continental, sin duda es una ciudad que ha logrado posicionarse fuertemente por la cantidad de eventos que tienen. En este mismo momento nuestras universidades cuencanas están comprometidas en 4 o 5 eventos simultáneamente, y esto es bueno porque muestra una ciudad que hace honor a ese título bien ganado por historia de ser el centro cultural más importante de este país, de ser una ciudad universitaria, de ser una ciudad que ocupa un lugar privilegiado en el contexto latinoamericano. Entonces, para nosotros compartir el desarrollo de este evento, que va a tener una temática muy vigente, muy en debate, nacida de los debates que tuvieron asimismo lugar en el desarrollo de Hábitat 3, que se desarrolló asimismo en el mes de octubre del año 2016. De allí se generó la llamada nueva agenda urbana, un poco la visión que debemos tener respecto de las ciudades, pensando en las próximas décadas. El mundo se urbaniza cada vez más. Dicen expertos de todo lado que las ciudades finalmente albergarán a una alta proporción de la población, que cada vez más humanos vivimos en las ciudades, y que por lo tanto el desafío de que este invento del hombre, suele decirse que la ciudad es uno de los inventos más hermosos del hombre, así mismo es, pero también uno de los inventos más conflictivos, que entraña fuertes dosis de problemáticas que no los hemos podido resolver, porque también hemos propiciado el aparecimiento de grandes áreas metropolitanas, de grandes centros urbanos, en donde parece que los problemas ya no tienen salida a ratos, ¿no? Pero esta nueva agenda urbana tiene unos ideales comunes, los ideales que podemos compartir todos los seres de la tierra. Se trata de una política que abarca todos los estados del mundo, aglutinados en las Naciones Unidas, y parte de esas propuestas que tiene esta nueva agenda urbana, este nuevo ideal común, toca los derechos a la ciudad y al territorio. Y claro, cuando uno conversa este tema, genera inmediatamente un desentendimiento, porque nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué son los derechos a la ciudad y al territorio? ¿A qué se refieren? ¿No? Porque hay otros derechos que están muy claramente establecidos. Nadie discute el derecho de todo ecuatoriano o de todo ser humano a la educación. Nadie discute el derecho de todo ecuatoriano o de todo ser humano a la vivienda.
nadie discute el derecho de todo ser humano a la salud, es decir, son muy tangibles, ya han penetrado en la interioridad del ser humano y por lo tanto no están en debate, en discusión. Lo que hoy más bien se debate es cómo lograr ese ejercicio pleno de sus derechos a la educación, a la salud, a la participación, en fin, ¿no es cierto? Pero los derechos a la ciudad y al territorio suenan un poco extraños, a qué mismo nos referimos, y claro, conforme vayamos conversando en el transcurso de esta mañana, vamos a ir viendo que todos, en todo momento, hemos estado consciente o inconscientemente involucrados en problemas de ejercicios vinculados a la ciudad y al territorio. Un barrio que no tiene agua potable, pues, y cuando está reclamando una buena prestación de ese servicio público, está pretendiendo o ejerciendo sus derechos a una ciudad que debe prodigarle esos bienes y servicios. Cuando hablamos de los problemas de la movilidad que afectan hoy en día a las ciudades, estamos hablando de los derechos de la población a la ciudad y al territorio. Cuando hablamos de que los niños tienen derecho a contar con unos espacios recreacionales, desde el espacio más pequeño de carácter público para un niño, un parque infantil, debe tenerlo cerca de su vivienda. A pocos metros de su vivienda debe haber un espacio donde van los niños a recrearse, a ponerse en contacto con el mundo. Entonces, esos son temas que están vinculados a los derechos a la ciudad y al territorio, y hasta otros más fuertes, más complejos inclusive, que a veces ya se van diluyendo o se van viendo casi unas quimeras en grandes áreas metropolitanas, como la posibilidad de vivir cerca de mi lugar de trabajo, ¿no? Hay la movilidad del domicilio, de la residencia al trabajo, en ciudades más grandes cada vez sigue siendo un problema de enormes proporciones, que angustia a la comunidad, que angustia a la gente, porque dedica 3-4 horas al día solo en movilizarse, ¿no es cierto?, en desplazarse desde su residencia al lugar del trabajo, y eso agobia la vida, altera las condiciones humanas de las personas y afecta, por supuesto, también a sus derechos. ¿Cómo entender esos problemas? ¿Cómo incidir en ellos? Sin duda es un desafío fuerte hoy en día para quienes administran las ciudades, para autoridades, para políticos, y de hecho también para los propios académicos, para los investigadores, cómo evitar que esos problemas se vuelvan más fuertes, y sobre todo, Patricio, cómo lograr que esos problemas puedan ser controlados donde la escala de ciudades todavía lo permite. Y quizás podemos referirnos a Cuenca, una ciudad de tamaño intermedio, que ya empieza, no obstante, a mostrar problemas de difícil enfrentamiento. Los medios cada vez son más escasos para enfrentarlos, y he tocado la movilidad, y Cuenca ya tiene problemas de movilidad, 110.000 vehículos desplazándose en una ciudad de 8.000 hectáreas, de una periferia de alrededor de unas 15.000 hectáreas, realmente ya va adquiriendo proporciones. Pero para Valentino Sorani será un problema de este porte, ¿no?, porque él vive en un área metropolitana de casi 22 millones de habitantes, donde hay México, claro, alrededor de 10 millones de vehículos, ¿no es cierto? Y entonces, note usted, Patricio, que la proporción se vuelve enormemente más grande, y esos problemas realmente, ya a lo mejor también tocará a Valentino, son un gran desafío para la propia humanidad. Ni se diga ya los temas que los propios asentamientos humanos empiezan a generar en las condiciones ambientales, en la calidad ambiental de la ciudad, ¿no? La calidad de vida no solo es un tema de recursos económicos, es también de condiciones de vida y trabajo, como he hablado de la movilidad, pero es también un tema de calidad ambiental. Y claro, nuestra constitución ecuatoriana, y seguramente muchas constituciones del mundo, de países en el mundo, hablan de garantizar un hábitat seguro, un hábitat digno a las personas que habitan en las ciudades, que habitan en las áreas rurales, en fin. Conseguir esos propósitos es realmente todo un desafío hoy en día para los gobiernos,
nacionales, regionales, locales. A veces suele decirse con razón, fácil es escribir, el papel aguanta todo, decimos a veces comúnmente. Lo difícil es cumplir. Nuestra propia Constitución también los ecuatorianos nos presumimos de tener una de las constituciones más progresistas. Se supone que vivimos en un Estado constitucional de derechos, es decir, que para ejercer los derechos basta que esté en la Constitución y, como usted conoce muy bien, no requerimos de ninguna ley, de ningún reglamento para ejercerlo. Ese es el Estado constitucional de derechos. Y digamos que nuestra Constitución es de avanzada en ese sentido. Tenemos todo un capítulo destinado que le vuelve a la naturaleza sujeto de derechos, casi como ninguna otra constitución en el mundo. Pero claro, esa constitución que reconoce esos derechos individuales y colectivos, los derechos de la naturaleza, son un norte de nuestra actuación cotidiana, porque la constitución está para ser observada, para ser cumplida, pero que es todavía parte de un proceso en el que hay que ir transitando poco a poco. Concentrarnos estos 3 días a discutir estos temas de los derechos a la ciudad y al territorio es el gran propósito de estos 2 eventos que los vamos a realizar de manera conjunta, con la participación de los académicos, de los políticos. Yo siempre he estado detrás de este evento y siempre he procurado de que estén los políticos en el sentido positivo de la palabra, quienes toman decisiones sobre los gobiernos municipales, provinciales, los ministros, para debatir sus políticas públicas respecto de estos temas, porque se trata de que la academia cumpla ese rol. Nadie nos quitará la posibilidad de que las universidades cuencanas sean un rico espacio donde se debaten los temas del futuro, los temas del desarrollo, y a donde a veces no siempre el estamento político quiere aparecer, ¿no? Porque también es un espacio de rendición de cuentas, también es un espacio en donde vamos con prudencia, con respeto, pero también con frontalidad, a evaluar lo que se está haciendo en el país, ¿no? Y esta vez inclusive de lo que se está haciendo en otros países de la región nuestra, en fin, porque hay que debatir. Uno de los graves problemas que tenemos en el Ecuador, y seguramente también en América Latina, es de que, Patricio, se dictan las leyes. Por ahí alguien, seguramente está exagerando, decía que en el Ecuador hay más de 20.000 leyes, que nadie conoce todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero no sabemos evaluar las leyes. Las leyes las dictamos con ciertos objetivos, con ciertos propósitos. La Asamblea se aprueba, pone en vigencia, pero no tenemos unas instancias en donde se evalúen si una ley está o no cumpliendo los propósitos para los cuales fue creada, porque es racional pensar que si una ley no está cumpliendo los propósitos, pues hay que dar de baja esa ley porque nos hemos equivocado. En el mundo desarrollado sí se hace esas tareas. Las propias instancias legislativas, imaginemos en nuestra Asamblea Nacional, con participación de los académicos, de los profesionales, de los investigadores, pueden evaluar el cumplimiento de las leyes y decir un rato de eso a la Asamblea: oiga, esta ley que dictaron ha sido un entusiasmo innecesario porque no está generando... O fue útil en su momento, ¿no? Las condiciones han cambiado, en fin, ¿no es cierto? Recordemos que el Congreso de los Estados Unidos tiene estas instancias de asesoría. Hay instancias en las cuales dice: se va a aprobar este proyecto de ley y este va a ser el impacto en las finanzas públicas. Carambas, ya se ve el legislador tiene puesto en evidencia con mucha claridad la decisión el impacto que va a tener. Claro. Acá somos un poco más laxos en eso, y entonces me digo esto porque tenemos también aquí en el Ecuador un conjunto de leyes que tienen relación con la gestión en relación a la ciudad, en relación al territorio, que tienen aspectos, en nuestra opinión, ya desde el punto de vista académico, muy buenos. Hay temas que también deben ser mejorados, corregidos, pero por ejemplo requerimos que estén presentes los miembros de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional. Están invitados, ¿no es cierto? Esa comisión preside
el señor Montgomery Sánchez, que fue prefecto provincial del Oro, una autoridad importante, y todos los restantes miembros de esta comisión, que me parece que son 11, todos están invitados. Esperemos que mañana estén, porque con ellos hay que discutir estos asuntos. Están preparando proyectos de reformas a la ley. Nos parece que sí, que seguramente están buscando lo mejor para el país, pero que también es necesario el debate, es necesario escuchar a la academia, es necesario escuchar al mundo profesional, al mundo de los investigadores, que tienen también muchas cosas que aportar sobre estos temas. Bueno, ante esa brillante exposición de lo que se va a tratar en este simposio, el 11º Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, que busca precisamente apuntar a los derechos de la ciudad y territorio, solo quedaría acotar algo adicional con mucho respeto y consideración a la opinión tan importante de Fernando. Quizás incluir el tema de seguridad, el tema de pertenencia, y de esa manera poder tener apropiarnos de la ciudad en el buen sentido de la palabra, a fin de defenderla, a fin de poder hacer de este espacio de hábitat un espacio maravilloso de convivir, ¿no? Y nuestra forma de ser también es esa forma de improvisar las cosas, ¿no? Uh-huh. Por eso las leyes, reglamentos, ordenanzas y demás suelen ser improvisadas, no responden a una planificación adecuada, sino que es el momento, es esa época que se está viviendo y se aplica o se aprueba una ley. También nos acompaña Valentino Sorani, ¿no? Él es doctor, PhD, que está preocupado también de estos temas y está manejando su 10º Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico. Él es un italiano que ha vivido mucho tiempo en México, me ha dicho alrededor de 30 años. Bienvenido, Valentino. Sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias al doctor Pauta por aceptar ser la sede de nuestro 10º Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico. Bueno, ¿cómo va el tema de este congreso que se viene, que va de la mano también de estos simposios? Sí, es muy importante, como decía el doctor Pauta, es muy importante que se debatan los temas, organizar el territorio, ayudar en ordenarlo, en ponerlo en orden. Es una función muy compleja que necesita la interacción de especialistas en varias disciplinas. También se tiene que tomar en cuenta la parte urbana, todos los mecanismos, las funciones que existen en la ciudad, y también tenemos que lograr que la parte ecológica sea tomada en cuenta. Entonces, la ciudad está también en un entorno ecológico que tenemos que cuidar. Ecuador es el país con mayor biodiversidad en el mundo y este es un papel que tiene este país que tiene que mantenerse y por lo tanto la parte ecológica de biodiversidad, el cuidado del agua, de todos los recursos naturales, la difícil relación con la minería, que es seguramente una parte importante del desarrollo de un país, que tiene que tener una parte de sustentabilidad, el respeto a varios recursos naturales que pueden estar en conflicto con esta actividad. Entonces, todos esos temas tienen que ser debatidos en cada país, obviamente, pero también el hecho de compartir la opinión de varios expertos en diferentes países hace que las ideas circulen y que finalmente soluciones que han funcionado en algunos países puedan ser aplicados de esta forma en los demás países. Entonces, en estos congresos internacionales, el anterior fue en Colombia, hemos hecho otro en Perú, hacen que las comunidades científicas se junten con los expertos, las empresas, el gobierno, y finalmente este gran debate aporta muchas soluciones a las grandes problemáticas que tenemos en el ámbito del territorio. Sin duda, ¿no? el tema del territorio y sobre todo
el hecho de la función social y ecológica de la tierra, que es otra de las tareas también importantes que se le debe considerar. Sí, hace pocos días el panel internacional de expertos en cambio climático ha avisado que las metas que pensamos alcanzar no van a ser alcanzadas tan fácilmente, ha puesto en guardia, digamos, el planeta. Entonces también nosotros pensamos que el ordenamiento del territorio es una medida muy importante para poder lograr estas metas del milenio, esta nueva agenda ambiental urbana también es muy importante. En fin, todas estas metas tenemos que alcanzarlas juntos y para eso necesitamos solidaridad en todos los puntos de vista, solidaridad con todas las clases sociales que existen, con todos los países, los pobres y los ricos. En fin, parece muy idealista, pero ya los tiempos hacen que todas esas grandes ideas, si no las aplicamos rápidamente, nuestro planeta podrá irse por un camino que no queremos. Delicado. Sí, muy delicado el tema y a su vez de mucha discusión y de mucho debate, porque hay muchos intereses económicos también que están en juego y que no permiten una discusión adecuada que vele y que cuide por el ambiente, por el planeta. Nosotros estamos conversando esta mañana con el doctor Fernando Pauta, ¿no?, que está manejando este 11º Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, y estamos también conversando con el doctor Valentino Sorani, que está a cargo de el 10º Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico, que se va a realizar entre el 17 y 19 de octubre en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. Así es que yo les quiero pedir un momento para salir a una pausa y volvemos a seguir conversando de muchos temas que son de mucho interés dentro de estos importantes eventos que van a tener realidad en los próximos días. Ya venimos. De su salud con los profesionales. Adquiera todos sus medicamentos en Farmacia San Cayetano, con una amplia gama de medicinas y tratamientos genéricos, además de nuestra línea de cuidado dermatológico. Reciba la mejor atención en nuestro moderno local, ubicado en la Pío Bravo 256 y Manuel Vega. Teléfono 2822-541. Farmacia San Cayetano, su mejor opción en salud. La Editorial Universitaria Católica brinda a sus clientes el mejor servicio e impresión con la más avanzada tecnología. Sus folletos, revistas, libros y demás artículos cuentan con la calidad que solo Edúnica le puede ofrecer. Nuestra amplia trayectoria y un personal altamente calificado garantizan un trabajo profesional. Encuéntrenos en la Tomás Ordóñez 641 o contáctenos al 283-0135. El Laboratorio Clínico de la Universidad Católica de Cuenca brinda la mejor tecnología para el análisis microbiológico e inmunológico con profesionales y técnicos del más alto nivel. Visítanos en la calle Humboldt y Avenida de las Américas, junto a la Basílica de la Santísima Trinidad. Horarios de atención de 7 a 12 de la mañana y de 16 a 17 horas. Teléfonos 2835-115. de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Católica de Cuenca. Una carrera tecnológica para el bienestar del presente y futuro.
Felicitaciones. Y bien, ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos disfrutando de la gratísima compañía del doctor Fernando Pauta, ¿no? Él es un personaje aquí en la ciudad de Cuenca, a quien queremos, a quien admiramos mucho por toda la labor que ha desarrollado, entregado al servicio de los demás. Es una persona que yo siempre pongo de ejemplo de las tareas que se hace o cómo se debe hacer las cosas pensando en los demás, ¿no? Y cuando estaba al frente de la empresa Etapa, por ejemplo, tuvo un desarrollo muy importante esta empresa de aquí de la ciudad. Igualmente, cuando desempeñó sus funciones como director de planificación urbana aquí en la Municipalidad de Cuenca, pues la ciudad avanzó también adecuadamente. Estuvo también como precandidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, es decir, una persona muy considerada y muy respetada, de quien me precio de ser su amigo y a quien hoy lo tenemos aquí, haciéndonos este homenaje de visitarnos, ¿no? De acompañarnos y de llenarnos de alegría en este día. Pues Fernando, luego de que la agenda urbana se aprobó en Quito, en la Asamblea de las Naciones Unidas, se han provocado varios debates y se genera también mucha discusión en torno a lo que debe ser la ciudad, a cómo debe organizarse adecuadamente las ciudades. Se tiene como objetivo adecuado o un objetivo común constituirse en un espacio de discusión y reflexión a este espacio de simposio o de fórum, en donde se trate y se trabaje los derechos a la ciudad y al territorio desde la perspectiva de los procesos de ordenamiento territorial y urbanístico, pero sobre todo de la gestión del suelo. 3 áreas importantes que se manejan en un solo simposio. ¿Cómo entenderlo y cómo aclarar un poco más? Bien, por un lado, ¿no es cierto?, queremos sobre todo poner énfasis en que hablar de los derechos de la ciudad y al territorio es un tema, como usted mismo, Patricio, ha logrado ya conceptualizarlo, es hablar de un tema muy complejo, de un proceso muy fuerte, y de hecho que este simposio quiere mirar esos derechos a la ciudad y al territorio, pero desde el lado de la planificación del territorio, que son nuestros territorios, desde que la propia Constitución dispone el ordenamiento territorial de las parroquias rurales, dispone el ordenamiento territorial de los cantones, dispone el ordenamiento territorial de las provincias. Por algunas debilidades, suelo decir a mis alumnos, de los políticos, le privaron al país de que podamos contar formalmente con regiones después de la Constitución, que entró en vigencia la Constitución en el año 2008. Perdimos, en mi opinión, una opción muy interesante de tener las regiones. Recuerde usted, Patricio, de que desde diferentes latitudes del país se reclamaban los gobiernos autónomos de las regiones, y la Constitución abrió ese espacio. Lastimosamente, la clase política ecuatoriana se olvidó de esas reivindicaciones. Recuerde usted, por ejemplo, que hubo una consulta popular en Guayas para constituirse como gobierno autónomo descentralizado a nivel regional. En Machala, más concretamente en la provincia del Oro, también se hizo una consulta. Todos queríamos ser autónomos y plantear la conformación de regiones. Llamó la atención de que cuando ya se creó el marco constitucional para el aparecimiento de las regiones, todas las expectativas, las demandas, las reivindicaciones por la regionalización del país se perdieron. Y siempre, por lo menos es mi pensamiento, que una de las geografías del país, una de los territorios del Ecuador que debe aspirar fuertemente a conformar una región, es nuestra región austral, Azuay, Cañar, Morona, Santiago. Algunos ilustrados de estos temas han hablado de la conformación de una región más potente, más fuerte, que incluya a las provincias que están ya en el sur, como usted conoce, Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, una gran región de aproximadamente 3 millones de habitantes, que permita resolver problemas de gran escala para el desarrollo de estas provincias. Entonces, nuestra Constitución manda a ordenar esos territorios. Claro, como ha señalado Valentino, en la perspectiva de
de que esta política pública, porque esa es la ordenación del territorio, es una política pública destinada a aprovechar de modo sustentable los recursos que tienen nuestros territorios, de distribuir las actividades observando la capacidad de acogida del medio físico, buscando siempre el equilibrio territorial. Uno de los graves problemas que tiene el Ecuador es de que es un país que se ha estructurado con fuertes desequilibrios territoriales. Tenemos dos grandes áreas metropolitanas, Quito y Guayaquil. Valentino, siempre en la proporción del Ecuador, porque tú estás en otra escala, en otro tamaño territorial y poblacional. Pero Quito y Guayaquil, cada uno con sus 3 millones y algo más de habitantes, han generado unos dos polos de desarrollo, entre comillas, y han condenado a la periferia a vivir en condiciones muy difíciles. Las inversiones muy diferentes, públicas, diría. claro, las inversiones públicas, las inversiones privadas más fuertes se hacen allá. Y entonces genera un modelo centro-periferia, unas centralidades muy dinámicas, de muy fuerte presión, de muy fuerte inversión, de gran expansión, y una periferia que empieza a languidecer, que empieza, digámoslo, a desvanecer por la falta de oportunidades de empleo y trabajo. Y no me quiero referir, por supuesto, a Cuenca, a ciudades intermedias como Loja, Ambato, Machala, Puerto Viejo, Manta, en fin, ¿no? En donde hay centralidades menores que también un poco reproducen el mismo esquema del nivel nacional, reproducen en sus provincias, reproducen en sus cantones. Pero hay un Ecuador rural, un Ecuador que algunos políticos suelen decir, el Ecuador profundo, ¿no es cierto?, en donde están nuestras comunidades, seguramente quizás ya un 20-22% de la población del país que vive condiciones muy difíciles, y en donde el progreso no llega, en donde la población permanentemente está migrando, buscando otras oportunidades. Entonces, esto lleva, ¿no es cierto?, a que pensemos que la ordenación del territorio, que también para algunos autores tiene mucho que ver con lo que llamarían el desarrollo territorial. Hoy en día el desarrollo de los territorios alcanza y se ha potenciado fuertemente en América Latina, porque generalmente los estados han planificado sus países, ¿no es cierto?, el gobierno central, como una suerte de un paño homogéneo, igualitario, y no es así. Países como el nuestro, creo que todos los latinoamericanos, son diversos desde el punto de vista cultural, ambiental, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista económico. Es una especie de una fuerte urdimbre compleja nuestros territorios. Nosotros tenemos 850 parroquias rurales, 221 cantones, 24 provincias. Entonces tenemos si caracteriza algo a nuestros territorios, la diversidad. En lo ambiental tenemos una región de la costa, a pocas horas la sierra, y a pocas horas también el oriente. Entonces tenemos una diversidad ambiental muy fuerte. Entonces el ordenamiento territorial apunta a esos grandes propósitos, pero también el simposio mira las ciudades, no solamente a los territorios de los que ellos forman, de los cuales ellas forman parte, porque también ahí está el 75% de la población. En el caso del Ecuador hay fuertes problemas en nuestras ciudades, y queremos desde el lado de la planificación ver cuánto hemos avanzado, cuánto nos queda todavía por lograr que la planificación de la ciudad deje de ser, Patricio, y esto es un tema que nunca renunciaremos desde la academia, a que simplemente la planificación sea un ritual. Es decir, llega una autoridad municipal, dice tener un plan, hasta se aprueba el plan, pero no se aplica el plan. Se ha cumplido un ritual. Además, la alcaldía se da en general en el Ecuador me quiero referir, se da el timbre de que es una administración muy técnica, que usa la planificación, en fin, en el discurso suena bien eso, y sonaría mucho mejor si esa fuera la práctica, pero lastimosamente no es así. A veces se carece de voluntad política de aplicar, de sancionar y aplicar una planificación. ¿Por qué? Porque la planificación significa disciplina, significa
sujetarse a hacer unos proyectos que se han identificado, a veces con opinión de la propia comunidad, de los sectores productivos, de la población, en fin, pero que no gustan al político porque tiene otra planificación tiene otro plan de su ciudad, y entonces privilegia su visión personal, a veces sus compromisos adquiridos en campaña, que no necesariamente son los de mayor interés colectivo, en fin. La ciudad es un proceso de producción colectivo, es lo que la sociedad ha podido hacer. Entonces, sí es necesario que desde la academia, que en estos espacios, hagamos ver que la planificación no solo tiene que ser muy bien formulada, elaborada, sino que además tiene que ser respetada y aplicada. Para eso se hace la planificación. El suelo tiene que ser motivo de una gestión adecuada. Ahora mismo tenemos problemas fuertes para atender los problemas de vivienda de estratos pobres, aquí en Cuenca, en Machala, ni se diga en Quito y Guayaquil, que ya tienen sempiternos problemas de familias pobres viviendo en suelos de fuertes pendientes, siguen recibiendo agua a través de tanqueros, no cuentan con una accesibilidad digna, como dice la Constitución, de un hábitat digno y seguro. Y entonces, a veces esos problemas se presentan también porque no ha habido un manejo adecuado del suelo, una gestión responsable, por ejemplo, de ir reservando suelos para acoger vivienda de familias pobres. Por ahí están los temas que queremos tocar, por supuesto, todo esto cruzado con las dimensiones ambientales, ¿no? Y queremos abordar estos asuntos con una coyuntura más, Patricio, para yo terminar esta parte de la intervención, que es la de que va a ser un espacio muy interesante, porque las autoridades que se posesionen, como informándole a Valentino, marzo del próximo año, sí, se eligen las nuevas autoridades, alcaldes. Se eligen, sí, se posicionan en mayo. Y se posicionan en mayo. Sí. Y de ahí van a tener, Patricio, un año para actualizar la planificación, para formular sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes de ordenación urbanística. ¿Qué queremos desde la academia? Aportar con ideas, con sugerencias, aportar con unas visiones críticas para que los nuevos alcaldes, para que los nuevos concejales, es decir, que aspiramos que en el Ecuador ojalá estén los mejores prospectos políticos, quienes más conocen de la realidad de los territorios y de las ciudades, asuman esas delicadas tareas y desafíos para formular estos planes y ir a un nuevo esfuerzo de aprovechar la planificación. Por eso que este evento, tanto el simposio cuanto el congreso del que ya hemos mencionado, van a tener este valor agregado. Estamos cerquita de las elecciones y quisiéramos que estén allí candidatos a alcaldes, candidatos a prefectos, a concejales, carambas, que si abrimos un debate fuerte y escuchamos posiciones de todo tipo, sin más que guardar el respeto, sin más que valorar mucho la opinión contraria, porque así tiene que ser, la actitud de valorar una opinión distinta a la de uno, son espacios para ir construyendo una mejor visión de la planificación. Bueno, y junto a esto está también el hecho de que hay este código orgánico de administración territorial, de ordenamiento y manejo territorial, que ya de alguna manera dibuja muchos temas que lo está conversando usted, ¿no? Así es. Y va precisamente al tema de los derechos y que todo esto debe estar articulado al buen vivir y además todos los planes deben estar ajustados al desarrollo territorial del Plan Nacional de Desarrollo y Gestión. Así es. Entonces, como que sí hay un camino por el cual se debe transitar, pero que es necesario también que las autoridades que vienen estén debidamente informadas y lo comprendan bien, porque una cosa a veces es estar informado de algo, pero otra cosa es poder asimilar bien lo que quiere decir, lo que quiere hacerse, y no malinterpretar y llevar inadecuadamente unos procesos, ¿no? En el caso de Cuenca hubo una tarea muy interesante que se realizó en el periodo del arquitecto Fernando Cordero y también del arquitecto Fernando Pauta, cuando se puso en desarrollo un proceso de mejora de los barrios, ¿no? Y una transformación importante que se vive en la ciudad de Cuenca es a partir de esta creación de esta idea que surge con Fernando Pauta del barrio para el mejor vivir, que luego ha ido adecuándose un poquito, pero que lleva a que exista un cierto
una cierta idea de pertenencia del vecino, del ciudadano a su hábitat, a su medio, a su ciudad, a su territorio, y que sienta que tiene que contribuir de alguna manera para el desarrollo de su barrio, de su sector y de su zona, y que no todo le tenga que venir desde un estado paternalista, ¿no? Y eso realmente fue un motor de desarrollo, de crecimiento, que permitió que, no puedo decir que el 100% de la ciudad esté ya pavimentada y esté avanzada en cuanto a obras de infraestructura, pero sí un gran avance en este tema, Fernando, y creo que ese proyecto lo han manejado y ha sido también un ejemplo en muchos sectores en el mundo, ¿no? Sí, creo que fue Cuenca, más allá del periodo administrativo al que usted hace referencia, Cuenca y sus administraciones municipales en general, digamos, han sido generadoras de proyectos referentes para el país, ¿no? Sin duda, y esperamos que Cuenca siga siga ese sendero de ser una ciudad referente en muchos aspectos. El AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, creo que el CONGOPE y otros organismos casi bianualmente llevan adelante un concurso que se llama de las mejores prácticas locales, y casi siempre la municipalidad de Cuenca, como déjenme usar un término no tan formal, pero arrasa con los premios, ¿no? Porque muestra buenas prácticas públicas de gestión local, y una de ellas ha sido el programa que usted ha tocado, el programa Mejora tu Barrio, que no buscó sino mejorar las condiciones de vida de los barrios nuestros, pero en donde el aporte ciudadano se vuelve vital, en donde la municipalidad confía en la seriedad, en la ciudadanía que tienen sus habitantes respecto de cumplir sus compromisos con el Estado. Ya permitió que un importante número de vías, algunos cientos de kilómetros de vías, puedan recibir obras de agua potable, alcantarillado, pavimento, veredas, áreas verdes. Las administraciones que se sucedieron en el tiempo han seguido ese mismo camino, y eso es importante, con otros nombres, en fin, eso ya es un tema más bien formal. Lo importante es que la municipalidad ha asumido esa como una política institucional que entendemos continúa en marcha, y de que, como tantos otros proyectos que se han ido sucediendo en diferentes administraciones, Cuenca puede exhibir buenas experiencias en donde la ciudadanía se vuelve protagonista del mejoramiento de su propia ciudad, y ahí sí lo que usted ha señalado adquiere propiedad, es decir, los ciudadanos, más que habitantes, los ciudadanos encuentran una pertinencia, una apropiación positiva de su lugar, de su barrio, de su ciudad, y eso es bueno, y nosotros aspiramos igualmente que son parte de sus derechos a la ciudad y al territorio, tener acceso a estos importantes servicios. No siempre estas potencialidades de Cuenca se las encuentra en otras ciudades, sí se les ha mostrado como referentes, a su vez de ellas también algunas cosas tendremos que aprender. No siempre es posible aplicar, sobre todo en asentamientos muy pequeñitos donde ya hay fuertes niveles de pobreza. Allí es difícil pensar en la aplicación de estos programas. Yo suelo decir ahí a mis alumnos, hay ciertas pequeñas ciudades, pequeños asentamientos en donde no podemos cobrar tributos, casi tenemos que pagar para que la gente viva allí. Es el otro extremo, ¿no? Es el otro extremo de centros poblados todavía con altos porcentajes de necesidades básicas insatisfechas. Pero las ciudades grandes, las intermedias, pueden hacer eso. Yo quiero hacerle referencia de que allí muchas veces las administraciones han desperdiciado recursos, tiempo, en fin. Hay ciudades todavía, capitales de provincia en el Ecuador, que siguen con problemas del agua potable, del alcantarillado, algo, Patricio, que ya debemos haber superado. Claro. Seguimos todavía hablando de que hay que generar recursos para resolver los problemas del agua potable y del alcantarillado. Como que no despegamos en el Ecuador de lo que Cuenca despegó ya hace 40 años, ¿no? Ya los problemas del agua potable, del alcantarillado aquí en Cuenca, ya es un tema resuelto. Y yo siempre, igual a veces, a los hijos, a los sobrinos,
a los vecinos chicos, a los alumnos, se les debe hacer conciencia de que viven en una ciudad que cuentan con los servicios, pero que pasa algo para que tengan todos los servicios, ¿no? Si saben que abren una llave de agua y tienen agua y de muy buena factura, claro. Quieren bañarse cuando quieren y tienen agua potable, toman agua de la llave. Pero cuando uno les preguntan, ¿y si les enseñaron en el colegio de dónde llega esta agua? No tengo idea. Carambas, ilústrense de dónde vienen los recursos, de dónde aprovechamos los recursos naturales para que ustedes tengan estas comodidades, ¿no? Y claro, cuando alguna vez por algún problema de mantenimiento de una red ya no se cuenta con el servicio, son capaces de salir a la calle y reclamar al todo creador que por qué esta anomalía, ¿no? Y hay que mostrarles de que hay otras ciudades, por ejemplo, como el caso de Esmeraldas, una capital de provincia, que recién este rato están haciéndose las conexiones domiciliarias para el abastecimiento de agua potable, Patricio. Décadas se ha servido ese abastecimiento por tanqueros. Y detrás de ese, al parecer, unos negocios de algunas personas, ¿no es cierto? Pero Durán también, que está aquí tan cerca de Guayaquil, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener la posibilidad de irse a una ducha y sentir el placer de bañarse, claro, en esas condiciones de confort, realmente lo están descubriendo cuando ya, para nosotros aquí en Cuenca, es parte de la cotidianidad diario. Claro. Además tenemos aquí la manía, para bien o mal, de bañarnos todos los santos días, ¿no? Y entonces miles de cuencanos pues aprovechamos nuestros recursos y nos damos esos gustos, pero a nuestros chicos hay que algún rato seguirles mostrando, claro, para que sean buenos ciudadanos y además cuiden esos servicios, ¿no? Claro, y dentro de este tema de cuidado precisamente nos hablaba Valentino, el tema de el tema ecológico, el asunto de cómo respetar a nuestro ambiente, cómo respetar a nuestro medio. ¿Cuáles serían esos aportes académicos entonces que se pueden realizar para cimentar esta base de respeto, de consideración a nuestro hábitat, ¿no? Recordando algo que decía el Papa Francisco en algún momento, en una de sus encíclicas, ya se me va a venir a la mente cuál es, pero de que de la tierra salimos y a la tierra volvemos, como que debemos cuidarla, porque ese es nuestro inicio y nuestro fin, y nosotros lejos de cuidarla la estamos de alguna manera agrediendo constantemente, dañándola, atacándola. ¿Cómo sería entonces esa tarea académica a fin de poder contribuir en este elemento? Sí, la parte académica trabaja mucho en definir cuáles son las áreas de un territorio que se tienen que conservar y preservar. Son áreas donde la fauna y la flora tienen que tener su hábitat y hay que respetarlo. Esto para la parte, digamos, afuera de las ciudades. Pero hay un papel ecológico también adentro de las ciudades. Y este papel es que la manera de cómo utilizamos la ciudad, de cómo vivimos en la ciudad, tiene que ser ecológica. Nuestros residuos sólidos, la basura, tiene que ser separada, por ejemplo, para que sea fácilmente reciclada. Estamos yendo hacia sociedades donde tenemos que reciclar todo lo que utilizamos para evitar una contaminación a nivel global muy fuerte. También las aguas residuales, las aguas usadas, tienen que ser tratadas y luego reutilizadas. Entonces todo esto es parte de la nueva gestión que se hace y que se tiene que hacer en las ciudades. Las ciudades son los lugares de donde sale gran parte de la contaminación y entonces hay que resolverlo rápidamente de la mejor forma. Entonces la academia lo que hace es encontrar los métodos, las tecnologías, averiguar cómo se resuelven los problemas en otros lados, comunicar, las tareas de investigación, ¿no? Obviamente. Es toda la investigación, o probar nuevas soluciones y ver si funcionan. Yo pasé por Quito antes de llegar aquí y tienen, no he visto todavía en Cuenca, pero los residuos sólidos están en cajones que están
adentro de las banquetas, ¿no? Entonces llega el camión de la basura, inyecta aire, suben los contenedores y estos contenedores se llevan al lugar de transferencia y luego al relleno sanitario. Entonces, este proceso hace que la ciudad se vea mucho más limpia. Pero nosotros como investigadores tenemos que ver, bueno, cuántos de estos contenedores, más o menos calcular, ver las ventajas y desventajas, ver cómo procesar luego los residuos, etc. En fin, digamos que nuestra función es analizar todos los descubrimientos, analizar las experiencias, tener métodos científicos para probar si son buenas o no y ofrecerlas a la ciudadanía para que justamente logre que sean aplicadas y que así mejoren nuestras ciudades. Las ecotecnias, por ejemplo, muy pronto tendremos que ahorrar lo más posible la electricidad, ¿no? Porque todo esto tiene un impacto en el cambio climático. Entonces tendremos que acostumbrarnos a ahorrar electricidad, a ahorrar agua, a cuidar todos los recursos, y todo esto se tiene que hacer de la mejor manera. Entonces ahí tenemos también nosotros una función siempre de difusión y de crear estos modelos importantes. Y otra parte que también se mencionó es que el territorio tiene que ser utilizado de la mejor manera. Esto quiere decir que tenemos que saber para qué es apto, su vocación, le decimos nosotros también. Entonces, ese análisis de la vocación del territorio implica estudios bastante complejos. Tenemos que saber si tiene un buen suelo, o si tiene, qué pendiente tiene, qué fauna y flora viven ahí, y tenemos que ayudar a tomar decisiones sobre si un territorio se dedica a la agricultura, porque es muy fértil, o ahí puede crecer la ciudad. Entonces, esto es muy importante, y esas metodologías para definir qué es apto y qué no es apto y tomar las decisiones es nuestro papel como académicos. Nosotros tenemos que mantener una objetividad científica, tenemos que escuchar a todo mundo, ver los puntos de vista, analizarlos y dar una respuesta lo más objetiva y científica posible para que el tomador de decisión, que finalmente sí es un político y tiene también un componente político en su decisión, tenga todos los elementos técnicos y sociales, ¿no? En este caso, para poder tomar sus decisiones. Bueno, y hoy se habla mucho del tema de ahorro de energía. Veía también ciertas investigaciones que realizan sobre todo las universidades norteamericanas, que están muy, yo diría, avanzadas, a la vanguardia en el tema este de las energías renovables, de investigaciones y producción de estos equipos, sobre ciertos elementos eólicos que podrían ubicarse en las viviendas, ¿no? Sí. Y que ya no es esa hélice, llamémosle así, que solo recibe un lado del viento, sino son elementos circulares que permiten aprovechar el movimiento del viento en todo sentido. Y eso podría generar energía eléctrica en las viviendas, podrían aprovecharse para calentar el agua, para iluminación, para muchas cosas. Y aparte de eso, se habla mucho de estas ciudades inteligentes, ¿no? ¿Cómo entender el manejar adecuadamente un hábitat y cómo hacer ese paso hacia una ciudad inteligente? Porque hacia allá está yéndose el mundo, hacia esa tecnificación, hacia el Internet de las cosas que tanto se habla, y que sin duda va a llegar al hogar, va a llegar a la vivienda, ¿no? Sí. ¿Cómo lograr comprender ese paso de una ciudad en la que estamos ahora hacia una ciudad que debería ser la del siglo XXI, que se habla ya con este tipo de tecnologías o de situaciones? Se necesita seguramente que todas las tecnologías, el Internet, etcétera, sean aplicados muy pronto para que la población tenga la mejor calidad de vida, ¿no? Finalmente ese es el objetivo. Entonces, en nuestras casas tendremos seguramente que el uso de la electricidad será racionalizado, y las mismas computadoras nos dirán en qué momento utilizar la lavadora, porque es más barata la energía de noche que de día. Nos dirá qué tipo qué cuarto está gastando más,
hasta en el calentamiento de las casas o en el enfriamiento en los lugares calientes, nos dirá automáticamente, se detectará la presencia o no de personas en el lugar y bajará o subirá la temperatura de manera... Todo esto que parece muy lejano, es siempre más cercano y además con costos que a poco la población puede acceder a ellos, ¿no? Eso es importante porque si no se vuelven esas casas que se ven en las películas donde todo es automático, pero ¿qué tanto podremos nosotros aprovechar todos de estos beneficios? Tiene que ser muy pronto porque este uso racional hace que el uso de los recursos sea el mejor posible. Entonces, estas ciencia ficción que parecía antes está muy cerca, nos damos cuenta todos ya sabemos que el celular mismo tiene muchas aplicaciones, ¿no? Lo usamos, ya es mucha gente lo usa, pero el mismo celular nos sirve a nosotros, por ejemplo, para saber los desplazamientos de las personas y nos ayudan. Y hay aplicaciones que permiten medir el tráfico, medir los desplazamientos, organizar el transporte público. Los mismos ciudadanos nos volveremos los sensores para medir todo lo que se tiene que medir en una ciudad para que la ciudad funcione lo mejor posible. Entonces, eso está muy cerca, ya se están utilizando muchos de esos métodos. Nosotros como investigadores tenemos que estar siempre al corriente de estas nuevas técnicas, ver si se pueden aplicar, cómo, y sobre todo tenemos también en las universidades públicas sobre todo un papel social que es difundirla sobre todo a la mayoría de la población, ¿no? Que todos puedan acceder a esto. Entonces, por eso el importante tema del derecho a la ciudad es también el derecho a todas estas tecnologías para que todos tengamos la calidad de vida que todos merecemos. Y se busca sobre todo la sustentabilidad, ¿no? El tener que todos esos derechos se cumplan, que exista una ciudad adecuada, que el hábitat sea el correcto, pero que además exista sustentabilidad en esa ciudad, en ese espacio que se quiere realizar, Fernando. Claro, es un desafío, ¿no? Hoy las tecnologías de la información y comunicación se ponen al servicio de la ciudad. Entonces las Smart City aparecen, las ciudades inteligentes aparecen con alguna espectacularidad también, es decir, poco de Hollywood. Sí, también empiezan a aparecer ahí esas visiones más mediáticas que realidades, ¿no es cierto? Las tecnologías de la información y comunicación, como Valentino con propiedad ha señalado, en realidad tienen que ayudarnos a que las ciudades se vuelvan cada vez más sustentables, sin duda. Si yo, a través de la información que pueda tener en mi celular respecto de en dónde se localizan las tiendas cercanas de mi barrio, quiero hacer reparar un electrodoméstico y no tengo la información en dónde está el taller más cercano, ¿no? A lo mejor hago un viaje desde una zona de la ciudad y me mando un viaje de 4 o 5 kilómetros porque alguien me dijo, oiga, allá le pueden arreglar, pero carambas, me di cuenta que a 2 cuadras ha habido como solemos decir aquí comúnmente, ha estado un maestro que me puede arreglar este electrodoméstico, ¿no? Y sin embargo ya me hice un viaje enorme, creando o aportando, ¿no es cierto?, contribuyendo a los conflictos que ya conocemos, a los embotellamientos, he gastado energía, he gastado tiempo, en fin. Entonces, me parece que siempre apreciaré que en Cuenca, por ejemplo, tengamos una empresa de telecomunicaciones que debe volcar con mucha más fuerza sus propios recursos de telecomunicaciones a facilitar este proceso. No es sino agradable saber cuando tenemos que nuestros jóvenes, toda persona, dicho en general, realmente ahora con algún aplicativo en su celular ya sabe en qué tiempo llega una unidad de bus a la parada en la que se encuentra y sabe que en 3 minutos ya llega la línea 15 que va a tal lado. Y eso es bueno y estamos
en unos pasos de una ciudad inteligente. Pero eso tiene que profundizarse muchísimo más, en términos sobre todo de los usos de suelo, ¿no es cierto? De que yo pueda evitarme viajes innecesarios o trasladarme con mucha precisión a un local determinado. Uno sale a veces a comprar un bien y dicen, pero me dijeron que queda por aquí, y he perdido a veces 20 minutos buscando el taller, cuando pude haber hecho un viaje más directo, ¿no? Entonces, si todos los establecimientos, por ejemplo, Patricio, estarían conectados a una red sobre los servicios que prestan, los horarios de atención, en fin, es una ayuda enorme para evitar los desplazamientos en automóvil, porque podría inclusive haber vehículos más bien de las casas que prestan servicios, que vayan recogiendo los bienes que hay que reparar, por ejemplo. Entonces, un solo vehículo que hace un recorrido, en fin, y no algunas decenas de viajes de personas desde distintos sitios buscando el taller. Es un tema que está en el mundo del aprovechamiento de las tecnologías, de la información y comunicación, y eso vuelve más sustentable a nuestra ciudad. Ahora ya sabemos, con una aplicación que está en nuestro celular, a qué hora exactamente pasa el recolector de basura por nuestra casa. Ya sabemos, no tenemos que sacar con 2 horas de anticipación. Ya pasó el recolector y salimos con la basura después. No hay a veces el cuidado de regresar la basura al domicilio hasta tanto no tengamos el servicio. Pero hoy en día ya sabemos que el vehículo va a pasar a las 10:45 por nuestra calle, porque estamos haciendo uso de un aplicativo, entonces, que está conectado a la unidad de recolección de desechos sólidos, y eso ha facilitado mucho la eficiencia de la recolección. Entonces, son estas cosas prácticas las que están en la visión de las ciudades inteligentes en nuestra versión de ciudad latinoamericana, de nuestras propias demandas, de nuestros propios requerimientos, porque ya las ciudades americanas tendrán sus propios patrones de comportamiento. La ciudad europea es también algo distinta. Nosotros también estamos cruzados por nuestra propia cultura, en fin. La ciudad latinoamericana es una ciudad bastante mixta en sus usos. Para nosotros el centro histórico es vivienda, es comercio, es servicios, es gestión, administración, es todo. Es la vida. Eso en Europa es imposible de pensar. El centro de Frankfurt es un centro exclusivamente de gestión pública y financiera. Es impensable pensar que allí exista un local comercial, vivienda, en fin. Acá no. Nosotros tenemos aquello que muchas veces, Patricio, los teóricos del urbanismo, en fin, ¿no es cierto?, hablan de la ciudad compacta, contra el modelo difuso, disperso, en fin. Nuestras ciudades latinoamericanas ya son eso, en gran medida, ¿no? Ya son en gran medida ciudades compactas. Gran parte de Cuenca muestra una compacidad muy valiosa, que aprovecha de mejor manera los servicios, las infraestructuras. No es una ciudad perfecta, por supuesto, tiene fuertes problemas, pero muestra unas bondades muy, muy importantes que a veces se vuelven paradigmas en otros lados, porque hemos hecho la ciudad de otra manera. Nosotros convivimos con varios usos de suelo. No nos preocupa tener un taller a un lado, de un artesano, de un carpintero, un zapatero. Agradecemos tener a un maestro cercano porque nos ayuda en las cosas de la vida cotidiana. Nuestros hijos crecen en un ambiente más diverso, más real. Hay algunos estudios que hemos hecho en arquitectura en la facultad. A mayor rango socioeconómico, menor diversidad de usos en el barrio. A menor estatus socioeconómico, mayor diversidad de usos. Tiene toda la razón. Y en los barrios más pobres generalmente podemos encontrar los barrios sustentables. Allí podemos encontrar de los estratos medios bajos, como se les puede estratificar. En los estratos de las familias, en los asentamientos de las familias de altos ingresos económicos, están solo las viviendas. Allí difícilmente encontramos una tienda de abarrotes,
no encontramos un taller de reparación de electrodomésticos, un maestro artesano, no lo encontramos. Sale el vehículo de la familia, los muchos vehículos, a comprar todo. Claro. Por cigarrillos seguramente, por pan, por leche, un viaje de algunos kilómetros, carambas, no está mal, pero eso es complicado para la ciudad. Es que así estamos. Así estamos. Fíjese usted, por ejemplo, yo vivo cerca de Cachapata, ¿no? Vivo en un barrio que se llama Los Cipreses, de clase media. Cachapata, Puesta de Sol ya es de estratos socioeconómicos más altos. Y desde allí hay jóvenes, niños, que se educan en colegios y escuelas que están en Chauyamamba. Es decir, han atravesado 25 kilómetros, pero es un crimen que un niño para salir a su escuela tenga que hacer un viaje de 25 kilómetros de longitud. No tiene sentido eso, pero por nada. Los clásicos del urbanismo decían que los niños deben ir a su escuela a pie, y el niño que más distante esté de esa escuela debe estar a 600 metros, para que se demore 15 minutos caminando a su escuela. Eso pensaban los clásicos del urbanismo. Ebenezer Howard, por ejemplo, que es el inventor de la ciudad jardín. Las nuevas ciudades en la Inglaterra, producto del desarrollo industrial que contaminó, que generó los barrios más hacinados, más tuburizados con la clase obrera. Fue un médico, y a fuerza de ver esos problemas dijo, no, aquí es un problema de urbanismo, hay que crear nuevas ciudades para abrirnos al espacio verde, a la naturaleza, en fin, ¿no? Y diseñó la ciudad jardín, y diseñó que la escuelita debía estar en el centro de los barrios, y que los niños tenían que caminar 600 metros, en el caso más desfavorable, para llegar a la escuela. Esos modelos plenamente humanos, válidos, caramba, es tan difícil de concretarse en las ciudades, ¿no? Es que es difícil entender, Patricio, que un niño tenga que generar el viaje de su padre en automóvil, 15 kilómetros para ir a dejarle en la escuela. Esos patrones, esos comportamientos, esas conductas, tienen que irse alterando si queremos realmente, como ha señalado Valentino, ir a una ciudad más sostenible, más respetuosa. Tenemos que ser más responsables de nuestros actos. Algún rato la vida nos va a pasar y la naturaleza nos va a pasar cuentas, y muy duras. Y entonces hay que cambiar estos comportamientos. Esos hábitos, ¿no? Hay que cambiar inadecuados. Esas conductas. Pues bien, yo estoy ya avanzando a la parte final del programa. Quiero agradecer toda esta charla tan brillante que nos han brindado Fernando Pauta y Valentino Sorani, ¿no? Que están al frente de dos tareas importantes dentro de un mismo espacio. La una tarea es el 10º Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico, en la cual está Valentino, y el 11º Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, en la cual está Fernando. Todo ello apuntando hacia los derechos a la ciudad y al territorio, que tendrá realidad los días 17 al 19 de octubre en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Así es que más bien invitarles a todos que se unan a esta discusión, un debate sin duda muy importante que tiene que ver con esta tarea de construir ciudad, de construir este hábitat. Pues yo quisiera agradecerles a cada uno de ustedes, pedirles que nos hagan esa invitación, la parte final ya del programa. Valentino, quizás con usted empezamos esta parte final y agradecerle por su presencia. Sí, agradecemos este espacio y invitamos a todos los que están interesados a ir a este congreso internacional que tiene invitados, ponentes de varios países, donde podrán ver las experiencias en las ciudades, en los territorios de otros lados, y compararla con lo que se tiene aquí, y es lo mismo aprovechar de todas las experiencias de este país para poderlas nosotros llevar a otro lado. Entonces sí pienso que van a ser 3 días muy ricos de experiencias, de intercambio y de información para todos. Muchas gracias, Valentino. Fernando. Gracias, Patricio, reiterando nuestro reconocimiento a este importante medio de comunicación, a su
programa ya Muchas gracias, Fernando. muy conocido y difundido en nuestra comarca. Muchas gracias. Reiterar nuestra invitación a la ciudadanía de Cuenca, a la ciudadanía de la región, a que se incorpore a este importante evento que, como ya se ha comentado, tendrá lugar desde el día de mañana. Vamos a tener sesiones plenarias donde habrá las exposiciones de las ponencias institucionales, de las ponencias de los invitados magistrales, que por su experiencia, su estatus intelectual, su apoyo y sus contribuciones a estos temas les dan esa condición de exposiciones magistrales, y que tendrá lugar en el Salón de la Ciudad, gentilmente cedida por la Municipalidad de Cuenca, durante todo el día miércoles, mañana, y el día jueves a mediodía. Por la tarde de ese jueves y del día viernes tendremos ya el trabajo de las comisiones o de las mesas en los 5 temas que hemos comentado, y que se desarrollarán en las aulas magnas de nuestra universidad. Y el viernes por la tarde tenemos ya una sesión plenaria en el aula magna Mario Vintimilla Ordóñez de nuestra universidad, y que permitirá sacar las conclusiones, las recomendaciones, en fin, de este esfuerzo colectivo. Queremos expresarle a usted personalmente una cordial invitación para que nos acompañe. Claro que mañana tenemos el acto inaugural a las 8:30 de la mañana, durará 1 hora, y arrancaremos con las exposiciones de las distintas ponencias. También a todos los estudiantes de las diferentes facultades y escuelas de arquitectura y urbanismo de nuestra ciudad, tanto de la propia facultad a la que represento, pero también de la Universidad Católica, de la Universidad de la SUAY, chicos que están formándose como buenos profesionales a futuro, que quisiéramos que también estén presentes en este espacio, y de hecho también el mundo académico, los colegas profesores, investigadores, les recibiremos, como siempre ha sido nuestra actitud, con los brazos abiertos para que se incorporen a este evento que no tiene sino estos grandes propósitos. Aquí no hay interés en que no gane, sino la academia, gane la política pública, gane la gestión pública, en términos de nutrirse de un debate amplio, democrático, frontal, serio, como ha sido el simposio durante estas 3 décadas de existencia. No quiero dejar, Patricio, de agradecer por sus palabras dirigidas a mi persona. Cuando he sido funcionario público, lo único que he hecho es cumplir exactamente esas palabras, ser un funcionario público al servicio de Cuenca, una ciudad que me ha dado todo. Nunca le pagaré lo que ha hecho por mí Cuenca, las oportunidades que me ha dado de servirle, y en esa medida pues lo que he querido ser siempre es un funcionario público eficiente, honesto, que he dado todo lo que he podido cuando he tenido que asumir retos importantes, fuertes, como todos los funcionarios que hacen la gestión pública en Cuenca. Si algo nos pone y nos llena de orgullo es de que en Cuenca encontramos generalmente una buena gestión pública, una gestión pública honrada, eficiente, que también es parte de las referencias de Cuenca. Y no debo dejar de mencionar también el aporte que recibimos de usted como concejal del Cantón Cuenca, como parte de ese organismo político, pero que hizo de la política una oportunidad para servir también a la ciudad. Muchas gracias. Y quizás algún rato, Patricio, podamos conversar de lo que juntos siempre, pudimos con mucho gusto, claro, hacer, que sí. Y que han quedado algunas semillas que vemos con satisfacción de que han rendido sus frutos y que han podido apoyar a la nueva gestión de las nuevas administraciones, que también han hecho su parte, también han hecho su contribución, que no tiene otro norte que no sea ponerle a Cuenca en el lugar y en el sitial que siempre se merece. Muchas gracias, Fernando. Me halaga mucho con sus palabras tan generosas y llenos de tanta bondad. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre, Fernando, es ese ejemplo de persona, de ser humano, de servidor público, entregado a las causas de los demás, ¿no? Y no me cansaré de decirlo eso, ¿no? Admiro mucho su gestión, su tarea y esa labor que ha desarrollado siempre. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Por hacernos ese homenaje de visitarnos. Patricio Orellana también nos acompaña. Gracias, Cuervito, por estar con nosotros.
Y también nos acompaña otro compañero. Un saludo también a ustedes en sus casas. Si no pudieron ver todo el programa, en la noche, a partir de las 10 de la noche, se reprisa íntegramente. No olviden hacer sus comentarios. Estamos emitiendo también en la plataforma de Livestream y en la plataforma de Facebook Live. Así es que esperamos leerlos pronto, esos comentarios. Y yo les invito a continuar con nosotros. Tenemos una programación preparada muy variada a lo largo de todo el día. Estamos emitiendo las señales 24 horas del día. Así es que no dejen de acompañarnos. Hasta más pronto, hasta más tarde, ¿no? Hasta pronto. Que pasen bien. Y presuntamente asesinado por las autoridades de su país, ha dañado la imagen del príncipe Mohammed bin Salman y sus visiones reformistas. Gracias al petróleo, Arabia Saudita había carecido siempre de preocupaciones económicas, pero la caída del precio el año pasado dejó claro que necesita reducir su dependencia del crudo. Por eso el príncipe heredero Mohammed bin Salman desarrolló un plan de reformas llamado Visión 2030. Aún así, Arabia Saudita sigue siendo a día de hoy líder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, una posición que podría hacer valer contra Estados Unidos en caso de que Washington decida imponerle sanciones, aunque no está claro cuánto podría afectarles que Riad les cierre el grifo del crudo. Ya no estamos en 1970, la participación de la OPEP en la producción mundial de crudo es cada vez menor y ya solo representa un tercio. Aunque podría causarles dificultades, Estados Unidos tiene alternativas, pero Arabia Saudita también asumiría un riesgo. Necesita los ingresos del petróleo para financiar reformas e inversiones extranjeras. Ambas partes están tratando de evitar este escenario, porque ni Estados Unidos quiere renunciar a un acuerdo armamentístico de $110.000 millones, ni Arabia Saudita puede renunciar al apoyo tecnológico para sus reformas, ni a la inversión extranjera. Lo acabamos de escuchar. Arabia Saudita quiere diversificar su economía porque sabe que el mercado del petróleo es volátil y en el futuro no podrá depender tan solo de los ingresos por las exportaciones de crudo. Para atraer el capital extranjero, el príncipe heredero Mohammed bin Salman creó un foro económico llamado ya el Davos del Desierto. La segunda edición tendrá lugar la semana que viene en Riad, pero el escándalo Khashoggi ha provocado que medios de comunicación y ejecutivos huyan en desbandada. Arabia Saudita quiere ofrecer una imagen de nación moderna y abierta, pero con la retirada de muchas empresas del foro de inversiones es difícil mantener esa imagen. La sospecha de que Arabia Saudita asesinó al periodista Jamal Khashoggi tiene bajo presión a Mohammed bin Salman, príncipe heredero del reino. Él es la cara joven de la reforma saudí, de los proyectos de inversión y la apertura a inversiones extranjeras. El multimillonario Richard Branson suspendió un negocio por $1.000 millones en un proyecto espacial. Las acciones de la entidad japonesa SoftBank en un fondo de inversiones saudí se vieron afectadas. Y la amenaza de sanciones por parte de Donald Trump por el caso Khashoggi debilitó su moneda. Según expertos, el daño en la relación con Estados Unidos podría pasarle al país una alta factura. La posibilidad de sanciones para el país no es una broma. Estamos hablando de un impacto sobre Arabia Saudita e incluso sobre la región y a nivel global, también para los mismos Estados Unidos. Hay muchas conexiones entre empresas como Boeing y Arabia Saudita, también con otras empresas como las petrolíferas. Estos lazos se romperían con las sanciones.
Los recortes de personal incrementarán la tasa de desempleo. Los costes económicos que causaría son incalculables. Arabia Saudita dice que no se deja presionar. Como el mayor productor y exportador mundial de petróleo, se cree que podría aumentar los precios en respuesta a eventuales posibles sanciones. Una reacción contundente sin duda, pero definitivamente no la que esperan los mercados. Arabia Saudita es el principal aliado político y económico de Estados Unidos en Oriente Medio. De confirmarse el asesinato, Gabriel González en la Bolsa de Frankfurt, cuéntanos qué consecuencias podría tener para Riad, porque Donald Trump ya ha dicho que sanciones económicas no quiere. Así es, Cristina, de momento Donald Trump no ha movido ficha. El presidente de Estados Unidos tan solo se ha limitado a decir que Estados Unidos va a responder de forma severa si se confirma la autoría de Arabia Saudita. Por ejemplo, Donald Trump podría haber cancelado el contrato de armas que tiene con este país, con Arabia Saudita, pero no lo ha hecho tal y como le está pidiendo de forma reiterada el Congreso. Un Congreso que también presiona a Donald Trump para que imponga sanciones económicas a altos funcionarios del país. Tenemos que decir que esas presiones no solo llegan desde la Cámara, también desde Europa, y es que Alemania, Reino Unido y Francia están pidiendo investigación profunda. Habrá que ver, estos países están esperando la respuesta de Donald Trump también para actuar. Como decía, habrá que esperar a que se resuelva este problema y entonces veremos la respuesta económica de Occidente hacia Arabia Saudita. ¿Qué consecuencias tendrá además el caso Jashogui para el mercado del petróleo a mediano o largo plazo? Bueno, a largo plazo es cierto que este problema, lo que está pasando, no va a tener demasiadas repercusiones, pero sí a corto y medio plazo vamos a ver demasiada volatilidad. Tenemos que tener en cuenta, bueno, de hecho hemos visto un repunte más que evidente en los últimos días del precio del petróleo. El barril de Brent de referencia en Europa ha sobrepasado la barrera de los $80. Ahora el mercado espera si hay sanciones económicas o no hacia Arabia Saudita, que recordemos es el líder de facto de la OPEP y que tiene gran influencia en la oferta de petróleo a nivel global. Al mercado de petróleo se le acumulan las tensiones. Recordemos que el próximo mes de noviembre entran en vigor las nuevas sanciones económicas de Estados Unidos a Irán. Esto va a traer volatilidad al mercado. Gracias, Gabriel González. Italia ya tiene sus presupuestos aprobados y entregados a la Comisión Europea. Ahora tan solo falta que Bruselas se los apruebe porque multiplica por 3 los objetivos de déficit de gobiernos anteriores. Los presupuestos del gobierno italiano, formado por el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, contempla una amnistía fiscal, la reforma del sistema de pensiones y menos fondos para inmigración. Ahora la Comisión Europea tiene que decidir si cumple con las normas del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. Hemos entrado ya de lleno en la era digital y las fábricas inteligentes ya comienzan a ser una realidad. El Internet de las cosas se ha colado en la cadena de producción, lo que conlleva muchas ventajas, pero también riesgos desconocidos para muchos empresarios. Ahora los ladrones entran a través de Internet, se llaman hackers, y el daño que pueden hacer a las empresas puede ser mucho mayor. Por eso es necesario que la industria se proteja de estos ciberdelincuentes. Michael Behrens nunca pensó que su compañía sería objetivo de un ataque cibernético. 250 empleados fabrican en su empresa sistemas para filtros de aceite y lubricantes, un trabajo que no depende de Internet. Pero hace tiempo un asesor fiscal le habló sobre los hackers, especialistas cibernéticos que secuestran computadoras y extorsionan o publican datos sensibles de la empresa. Poco después, él mismo fue víctima de los hackers. Les pregunté qué sucedía si la empresa les pagaba, cómo asegurarse de que no volverían. Y me dijeron, recibirá una lista de empresas en su región que ya hackeamos y que hemos dejado en paz. Behrens estaba muy alarmado. El fruto de años de investigación y desarrollo estaba archivado en las computadoras de su empresa. El know-how de la empresa es la vida de la compañía. Tomando en cuenta que el 70% de nuestros negocios son de exportación, el 50% va para Asia y China.
Es fácil ver que despierta el interés de otros. Tras las advertencias, se encargó una revisión completa del sistema tecnológico para ver dónde se almacenan exactamente los datos, quién tiene acceso a ellos y de qué forma podrían ser introducidos virus o troyanos. Ahora solo pueden utilizarse memorias USB de la propia empresa, ningún otro dispositivo, y las aplicaciones de mensajería privada en los celulares de la empresa son un tabú. El especialista en seguridad cibernética Thomas Völker desearía que hubiera más expertos del sector en la Asociación de Ingeniería Mecánica. Völker asesora a empresas asociadas y diseña pólizas para seguros cibernéticos. Según sus datos, solo la mitad de las pymes alemanas consideran la seguridad informática una prioridad. Ningún cliente se ha escapado de ataques. Claro, con diferente intensidad y extensión, pero se puede asumir que toda empresa recibe casi a diario correos con spam o es objeto de ataques. No solamente las computadoras y los ordenadores portátiles están amenazados. En la empresa de Michael Behrens, los celulares se gestionan de manera centralizada y en caso de ser extraviados, la información que contienen puede ser borrada a distancia. Además, ha implementado cursos regulares de formación para todos sus empleados. Ayer murió a los 65 años de edad uno de los grandes nombres de los orígenes de la revolución tecnológica, Paul Allen, el cofundador de Microsoft. Allen fundó en 1975 Microsoft junto a Bill Gates. Allen abandonó la compañía en 1983 debido a una enfermedad antes de que se convirtiera en el gigante que dominó la informática en los años 90. Fue uno de los 21 hombres más ricos de Estados Unidos el año pasado. ¿Algunos de ustedes podría imaginarse una Oktoberfest sin cerveza? Por supuesto que no, pero cuidado con los últimos informes sobre cambio climático, porque los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, van a encarecer este producto y podrían poner en peligro su producción. Además, desde que los chinos la han descubierto, su sed por la cerveza parece insaciable y a este ritmo el planeta no tendrá cebada para todos. La cerveza es la bebida alcohólica más popular en el mundo. Está vinculada a tradiciones culturales centenarias como la Oktoberfest de Múnich. Pero su asociación con el placer preocupa a algunos investigadores que temen que una eventual escasez de cebada llegue a amenazar la vida social. La cerveza es una importante herramienta social para el entretenimiento, la estabilidad. Pero el cambio climático podría significar un obstáculo para conservar lujos como la cerveza, el chocolate o el té. China es el país en donde más cerveza se consume, con 49.000 millones de litros al año. Una posible escasez podría causar varios problemas. La Agencia Estatal de Agricultura estudia tal escenario. Un cambio climático extremo y subidas drásticas de la temperatura harían que el abastecimiento de cerveza en China bajara entre un 9 y un 10%, y su precio aumentaría notablemente. China debe esforzarse en mejorar sus cultivos, las semillas y la tecnología para producir la cebada que sirve en la fabricación de cerveza. De otra manera, los aficionados a la cerveza se verán obligados a reducir su consumo. Hasta aquí la economía, ya es mediodía aquí en Europa, así que hora de una cervecita, pero sin alcohol. Hasta luego. Manténganse informados. La licenciatura en Educación Inicial te permitirá ser un guía en procesos educativos que incidan en la enseñanza-aprendizaje de niños de 0 a 6 años. Moldear la conducta y el carácter mediante actividades lúdicas que motivan a aprender jugando. Participar en asesorías pedagógicas. Administrar programas, modalidades y centros de atención infantil. Insertarse en la docencia, ser directivo o supervisor. Además de emprender proyectos de vinculación con la sociedad, producir material y recursos didácticos. Sé parte de nuestra carrera. Inscríbete en Educación Inicial.
El Fab Lab es un área destinada a la creatividad y la innovación, donde los usuarios van a poder desarrollar sus ideas, sus proyectos en un espacio donde tienen disponibilidad de algunos equipos, como son impresoras 3D en material PLA plástico o en ABS o mediante resina, equipos para corte láser que nos permitirán desarrollar maquetas, además impresoras de gran formato, corte CNC donde se puede hacer ya en 3 dimensiones un mecanizado de un elemento. El beneficio es gigantesco. Estamos con tecnología de punta, prácticamente lo que se está utilizando ya no solo a nivel local sino a nivel mundial. Lo que se pretende es que los estudiantes formen parte del laboratorio al hacer sus prácticas ya dentro de nuestras instalaciones, utilizando las máquinas y los equipos que les puedan beneficiar no solo dentro de su desarrollo académico, sino también dentro de su vida profesional. En el Hospital Universitario Católico cuidamos de ti. Nuestros médicos están listos en cada emergencia. Nuestra atención personalizada brinda los mejores cuidados con el mejor respaldo profesional. Contamos con equipos sofisticados y tecnología que simplifica los procesos para tu recuperación. Nuestras instalaciones brindan el confort y la confianza de estar en buenas manos. Encuéntranos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. La sociedad actual sufre los efectos de una mentalidad contraceptiva heredada de la revolución sexual de los años 60. Pretendía liberar a la mujer de la maternidad mediante los nuevos anticonceptivos, desligando la sexualidad del amor y de la procreación. Esa mentalidad antinatural la promueven y explotan ciertas multinacionales, medios de comunicación, gobiernos y organismos internacionales. Existe una expresión muy utilizada por las Naciones Unidas que es la salud sexual y reproductiva. Pero esa expresión esconde una realidad poco conocida para el gran público. Es la actividad de organizaciones como, por ejemplo, Planificación Familiar Internacional, así como algunas agencias de las Naciones Unidas, que promocionan por una parte el derecho al aborto y también el derecho a la contracepción desde la más temprana edad. Existe una fuerte presión de las empresas productoras de todos esos medios artificiales de planificación familiar, los condones, las píldoras y el resto. Allí fluye dinero en abundancia, dinero de los lobbies para promover la llamada mentalidad contraceptiva. La educación sexual suele ser un medio masivo de adoctrinamiento contraceptivo. Suecia fue el primer país del mundo en hacerla obligatoria en la escuela pública en los años 50. ¿Cuál ha sido el balance? Yo soy sueca. Crecí en Suecia. Fui a la escuela pública en Suecia. A la edad de 14 años nos explicaron cómo podíamos recurrir a la contracepción, al aborto
Y todo ello sin el conocimiento de nuestros padres. Hoy tenemos una de las tasas de abortos más altas entre los adolescentes de Europa. Y eso a pesar de que la contracepción es libre y gratuita. Intentar introducirnos a la fuerza el uso del preservativo desde los 14 años ha llevado a un incremento de la promiscuidad juvenil, a un incremento de las tasas de embarazo no deseado y ha llevado a un incremento de las infecciones de transmisión sexual, especialmente el HPV, el virus del papiloma humano. Allí donde rigen políticas muy agresivas de regalar condones, educación sexual muy explícita en las escuelas y cosas de ese estilo, realmente acaban con más embarazos fuera del matrimonio, más abortos y tasas mucho más altas de infecciones de transmisión sexual. Pero a pesar de su fracaso, la propaganda sigue insistiendo en practicar el llamado sexo seguro. Les dicen, oh, pero puedes tener sexo seguro si usas un condón o tomas la píldora. Entonces lo practican todavía más y lo hacen hasta tal punto más que acaban haciendo mucho más grande el problema. Suelen hablar del sexo seguro en el sentido de juega con el sexo, pero protégete bien. Lo que ha ocurrido, lo que hemos comprobado 20 años después, es que el sexo seguro no existe. Que las ITS han crecido inmensamente entre los adolescentes. Eso ha afectado a su rendimiento académico, a su estabilidad psicológica, a su productividad y también ha aumentado el gasto en salud del gobierno. La realidad es que el preservativo es un método anticonceptivo moderadamente inseguro, no solo desde el punto de vista de la fertilidad, sino también desde el punto de vista de la transmisión de infecciones, o concretamente desde la transmisión del HIV. Los efectos de los anticonceptivos sobre la salud son patentes. Los anticonceptivos diarios tienen una larguísima lista de efectos secundarios. Van a aparecer cuando la mujer tiene enfermedades latentes que a lo mejor ella ni sabe que las tiene. Pues una cierta propensión a embarazos ectópicos, problemas de circulación, alguna predisposición de cáncer de mama incluso en su familia, si puede sufrir epilepsia, tuberculosis, diabetes. O sea que nos damos cuenta, esto no es un caramelo, o sea que no podemos ser frívolos. La lista de efectos secundarios es interminable. Los efectos secundarios más importantes tienen que ver con la aparición de trombosis venosa profunda, especialmente en mujeres predispuestas. Es lo que se llama el trombo en una extremidad, que puede dar una embolia pulmonar. Con respecto a las pastillas anticonceptivas, considero que no es un buen método para utilizar debido a la toxicidad que generan, sobre todo a largo plazo, cuando la mujer la ha consumido durante cierta cantidad de meses o años incluso. En todos los casos existen efectos secundarios. En el DIU, los efectos secundarios más frecuentes, que no son muy frecuentes, gracias a Dios, son el embarazo extrauterino y la infección tubárica. Los métodos anticonceptivos acarrean otras consecuencias serias que no aparecen en los prospectos. Existen unos efectos secundarios psicológicos, porque la mujer con la toma de anticonceptivos le disminuye en muchas ocasiones el deseo sexual y también le disminuye la lubricación vaginal, con lo cual en algunas ocasiones no le apetece tener relaciones, y esto en determinados casos puedan sentirse usadas. Me siento un objeto de mi pareja, un objeto de mi marido en algún caso. Una se toma la píldora pensando que se va a liberar y que su sexualidad va a ser súper espontánea y súper continua y súper permanente, y lo que pasa es que deja de apetecerle las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mujer realmente se libera de la píldora, se libera del preservativo, se libera de las herramientas y se siente más querida por su marido. Hay una relación muy estrecha entre el uso de la anticoncepción artificial y el incremento de las tasas de divorcio. En Estados Unidos está por debajo del 2% en las parejas que no practican la contracepción, mientras que la tasa de divorcio en la población general ronda el 50%. Ahí se ve una enorme diferencia.
Una de las razones es que tener hijos refuerza los lazos del matrimonio y da a los esposos más motivos para resolver sus diferencias cuando inevitablemente la relación tropieza con alguna dificultad. Porque no hay relación sin dificultades. El uso del anticonceptivo impide la plenitud del amor entre los esposos, propicia el egoísmo y fomenta la infidelidad. Si lo uso con mi esposa, también lo puedo usar con otra mujer. Eso es lo que yo veo entre mis amigos que los usan, que no se limitan a usarlos con sus esposas. O sea, que eso da a la gente la falsa sensación de seguridad y les anima a ser promiscuos. La esterilización, ya sea por vasectomía en el hombre o ligadura de trompas en la mujer, se ha generalizado. Muchos la han sufrido, víctimas de la ignorancia, el engaño y la presión médica o mediática. Abundan los que se arrepienten. Mi esposa y yo nos casamos muy jóvenes y a los 23 años tuvimos 2 hijos. Y después de esto nosotros decidimos que yo me iba a hacer una operación donde ya no pudiéramos tener más hijos. Con el tiempo caí en la conciencia, en una experiencia de conversión, de que lo que había hecho era atentar contra la dignidad de mi ser, interrumpiendo pues algo que Dios me había regalado. Yo le doy gracias a Dios que pude en algún momento hacer conciencia y poderme confesar de esto que es tan difícil, pero cuántas personas, y eso es doloroso, ni cuenta se dan y hacen cosas similares, ¿no? Desde el punto de vista ético, los anticonceptivos son inmorales, pues contradicen la naturaleza misma de la sexualidad humana. Recurrir a la contracepción es algo así como: me gustas tú, pero no me gusta tu fertilidad. Eso es algo artificial en la vida de un hogar. Su inmoralidad alcanza su máximo grado cuando, además, el anticonceptivo tiene efectos abortivos. Pone fin a una vida humana. Solo señalaré una cosa acerca de algunos contraceptivos, como la píldora del día después o de la semana después, el LO o el Plan B. Y es que muchos de ellos actúan a veces como abortivo, no impidiendo la concepción, sino matando una vida humana antes de la implantación, o incluso algunos de ellos después de la implantación. Así que muchas veces es realmente un aborto temprano, aun si la mujer puede no enterarse nunca de que estaba embarazada. La llamada píldora del día después es una bomba hormonal. El tema es realmente grave porque sabemos que estos compuestos hormonales, aparte de impedir la ovulación, lo que hace es realizar modificaciones en el endometrio. Lo que quiere decir que si ha habido ovulación y ha habido fecundación del óvulo por el espermatozoide que ha llegado a tiempo, lo que estamos impidiendo es una anidación. Quiere decir que en el momento de la fecundación hay vida y si impedimos que anide, estamos matando a un ser humano. El DIU, al producir entre otros efectos una inflamación crónica del endometrio, puede ejercer una acción abortiva, pues impide la implantación del embrión en el útero. Además, favorece las enfermedades de inflamación pélvica, la obstrucción de las trompas de falopio y la esterilidad definitiva. Un hecho muy lamentable es que en China, la Unión Soviética y otros países excomunistas se ha utilizado el aborto como método ordinario de control de nacimientos. La tasa de abortos en Macedonia fue extremadamente alta. Las mujeres podían tener más de 3 abortos en su vida, así que el control de natalidad se hacía principalmente por aborto o con preservativos. Pienso que recurrir al aborto como medio para planificar una familia es algo que debemos considerar contrario a la voluntad de Dios, pues la vida ya ha empezado. El aborto atenta realmente contra la naturaleza humana. Los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad son una filosofía completamente diferente. No nacen de una voluntad anticonceptiva. Refuerzan la familia y permiten respetar el orden natural. Quienes lo conocen no lo dudan.
Mis amigas me preguntaban, ¿y por qué empecé yo con la contracepción si no la necesitaba? Pues porque nadie te advirtió que la contracepción no es el método correcto. Así pues, el aprender el reconocimiento natural de la fertilidad ayuda a los pobres a liberarse de esos productos no usándolos, y eso puede además salvarles del VIH si perseveran en esa vía. La planificación familiar artificial tiene tantas desventajas. Puedes hacerte obesa, tener la presión alta y otras varias complicaciones. Así que yo les aconsejaría continuar con Dios y con los métodos naturales. En el pasado los esposos no conocían bien los métodos naturales, sin embargo hoy resulta muy fácil aprender este método. En estos tiempos todos tenemos que difundir que se puede vivir bien la castidad siguiendo los métodos naturales sin recurrir a los anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos son inmorales, no tanto por manipular la naturaleza biológica, sino por lesionar la dignidad personal del amor, la unidad de la persona y la total donación recíproca entre esposos. El amor verdadero, sin contraceptivos, sí es posible. No solo es natural, es la vía auténtica hacia la felicidad.